Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 12 del curso de álgebra avanzada. Al final de la lección anterior estábamos demostrando un teorema que nos decía que esta expresión, esta fracción algebraica que tenemos aquí, n factorial dividido entre n menos 1 factorial por n menos n más 1 factorial, es igual a esta otra expresión algebraica, que es esta otra fracción algebraica que tenemos aquí, n por n menos 1 por n menos 2, etc., hasta llegar a n menos n más 2, donde fíjense que esos factores se van formando restándole 1 al factor anterior, hasta que lleguemos a este, sobre n menos 1 factorial. Bueno, al iniciar la prueba vimos que de esas dos expresiones, en esas dos expresiones que queremos demostrar que son iguales, está el factor común n menos 1 factorial en ambos denominadores. Así que yo procedí a eliminar ese factor que está en ambos denominadores, multiplicando ambos lados de la ecuación esta que queremos demostrar por n menos 1 factorial, por ese factor que aparece en el denominador de ambas fracciones. Al hacer eso, en el lado izquierdo se cancela precisamente ese factor n menos 1 factorial, nos queda esto, n factorial sobre n menos n más 1 factorial. Y en el lado derecho, cuando yo multiplique esa fracción por n menos 1 factorial, el n menos 1 factorial se elimina y queda lo que está aquí arriba, n por n menos 1 por n menos 2, etc., hasta llegar a n menos n más 2. Habíamos marcado esto con un 2. Luego hicimos un análisis de estos dos números, el n y el n menos n más 1, y vimos que el n menos n más 1 era menor o igual que el n. Por lo tanto, recuerda que cuando estudiamos las expresiones algebraicas con factoriales, vimos que era muy importante identificar cuál era el factorial mayor, porque se podía reescribir reduciendo hasta alcanzar el factorial menor. Pues eso es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a tomar esta fracción en donde yo sé que este factorial de n es más grande que el factorial de abajo, por lo que acá demostramos al final de la lección anterior, ¿verdad? Que el número de abajo, n menos n más 1, es menor que el número n. Y voy a expandir el n factorial hasta que llegue a n menos n más 1 factorial. Y eso lo hacemos de esa manera, ¿verdad? n por 1 menos que este, etc. Así sigo hasta llegar a n menos n más 1, que es el que está abajo, ¿verdad? Y aquí aproveché para escribir el factor que está antes de este último. Y como esto va reduciéndose de 1 en 1, pues si esto es n menos n más 1, el que está antes es 1 más que este. Y si a este yo le sumo 1, tendremos n menos n más 1 y más 1 más 2. ¿Ves? Así que ahí tenemos esa expansión del factorial de arriba hasta que llegamos al factorial que está abajo. Y ahí notamos que entonces este factor, n menos n factorial, que está arriba y abajo, se cancela, ¿verdad? Nos queda un 1. Hace que queda lo de arriba, entre 1 queda lo de arriba, n por n menos 1 por n menos 2. Y así se sigue multiplicando hasta llegar a n menos n más 2. Luego, 1 se convierte en lo siguiente, fíjense. El lado izquierdo, que era esto, y que yo acabo de ver que se reduce a esto, pues lo sustituimos por esto, ¿verdad? n, en vez de eso, pues n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a n menos n más 2. Y dice que va a ser igual a lo que dice en el lado derecho, y da la casualidad que lo que está en el lado derecho es eso mismo. n por n menos 1 por n menos 2, etcétera, hasta llegar a n menos n más 2. ¿No ves? Eso es lo que está en el lado derecho de 1, ¿verdad? Bueno, y esta igualdad es cierta, absolutamente cierta, porque fíjense que nos están diciendo que este ente, este número, que es el producto de todos esos números naturales, es igual a ¿quién? A él mismo. Y recuerden que hay una propiedad que se llama la ley reflexiva de la igualdad, que estudiamos en el álgebra elemental, que dice que cualquier cosa es igual a ella misma. Así que, por lo tanto, hemos llegado a una cosa que yo sé que es cierta. Y da la casualidad que estos pasos que yo he dado para pasar de aquí y llegar precisamente a esto, yo los puedo revertir, ¿verdad? Por el mismo proceso algebraico, ¿verdad? Multiplicando ambos lados de una desigualdad por algo, dividiendo de una igualdad, perdón, por algo, etcétera, hasta que podemos llegar a la expresión original. ¿Ves? Y eso demuestra que efectivamente lo que dice el teorema es cierto, que esta fracción, esta expresión algebraica, es igual a esta expresión algebraica. Bien, bueno, vamos a hacer el comentario siguiente. Note que la expresión a la izquierda en la igualdad dada en el teorema anterior, que es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Encerrada por dos rayas, ¿verdad? Porque es lo que nos dio el teorema anterior. Esta expresión que está aquí, en el lado izquierdo, yo alego que es el coeficiente binómico n menos 1. ¿Se acuerdan de eso del coeficiente binómico que estudiamos hace un par de lecciones atrás? Vamos a borrar aquí para recordar cuál era la definición, ¿verdad? De lo que era un coeficiente binómico. El coeficiente binómico
NR, donde la N y la R son números naturales y la R es menor o igual que la N, era esta expresión. El número N que está aquí, factorial, dividido entre este número R que está abajo, factorial, por la diferencia de N menos R, también factorial. Eso es lo que es un coeficiente binómico. Esa fórmula nos la da, ¿verdad que sí? Bueno, fíjense que yo alego que esto que está aquí en el lado izquierdo de la igualdad que yo quería demostrar en ese teorema que vimos al final de la lección anterior, es este coeficiente binómico. Vamos a ver si es verdad. Fíjense, si yo aplico esa definición, tendríamos que formar una fracción en donde arriba iría n, muy bien, factorial, y abajo iría r menos 1, ¿verdad? En vez de r menos 1 factorial. Y entonces en vez de n menos r sería n menos r menos 1, y n menos r menos 1 sería n menos r y más 1, porque al restar menos 1 es más 1. Pues fíjense que efectivamente eso es lo que yo tengo aquí. N factorial sobre r menos 1 factorial por n menos r menos 1 factorial, que no es otra cosa que n menos r más 1 al eliminar el paréntesis que me resta, el paréntesis que me encierra más bien lo que estoy restándole a n, ¿verdad? Porque hace menos r menos 1 al eliminar el paréntesis será menos r y menos 1 más 1. Así que efectivamente, fíjense que esto que está aquí corresponde a esto que está aquí porque tiene esta misma forma, ¿verdad que sí? Muy bien. Y entonces, note que lo que yo tengo en el lado derecho de esta igualdad que yo demostré en ese teorema anterior, ¿verdad? Que acabamos de demostrarlo aquí, esto no es otra cosa que el coeficiente numérico del término número R en la expansión del binomio, ¿verdad? En el teorema del binomio. Aquí tenemos el teorema del binomio, yo te lo cité aquí, ¿verdad? Porque próximamente lo vamos a demostrar, ¿verdad? Que dice x más y a la n es esto que está aquí. Y fíjense que el coeficiente numérico del término número R es esto, y es precisamente esto que está aquí. Por lo tanto, yo podría sustituir este coeficiente numérico por este coeficiente binómico. O sea, en vez de poner todo esto aquí para como coeficiente numérico del término número R, n por n menos 1 por n menos 2 y así seguir multiplicando hasta llegar a n menos r más 2 y dividirlo entre n menos 1 factorial, yo puedo escribir el coeficiente binómico n r menos 1 en su lugar. Porque esto que está aquí, es igual a esto que está aquí. ¿Ven? Así que lo podría sustituir. Y usted dice, bueno, pues entonces yo puedo sustituir este coeficiente numérico de esa expansión del binomio por ese coeficiente binómico. Pero fíjense entonces que yo podría sustituirlos todos los coeficientes numéricos. El coeficiente numérico de aquí que es 1, el coeficiente numérico de aquí que es n sobre 1 factorial, el de aquí que es n por n menos 1 sobre 2 factorial, etc. Hasta llegar a este que también es 1 otra vez. Del siguiente modo. Fíjense, eso es lo que estamos haciendo en ese comentario. Dice, en consecuencia, el teorema del binomio puede ser expresado usando coeficientes binómicos en vez de los usuales coeficientes numéricos. Esto es, el x más y a la n, ¿verdad? En vez de escribirlo de esta forma, lo puedo escribir de esta manera. Miren, el primer coeficiente numérico, fíjense que sería el del término número 1, o sea, cuando la r es 1. Y si la r es 1, ¿en qué se convierte en esto? En el coeficiente binómico n, 1 menos 1, ¿verdad? El término número 1, el r es 1 y 1 menos 1 es 0. Hace que el coeficiente binómico corresponde al coeficiente numérico del primer término, pues n0, ¿verdad? Porque ahí la r es 1 y 1 menos 1 es 0. Para el término número 2, cuando la r es 2, el coeficiente binómico sería n, 2 menos 1, y 2 menos 1 es 1. Así que el coeficiente numérico del término número 2 es el coeficiente binómico n1. Para el término número 3, cuando la r es 3, ¿cuál será el coeficiente binómico? Pues n, 3 menos 1, que es 2. Así que fíjense que efectivamente el coeficiente numérico del término número 1, 2, 3 es n2. El coeficiente binómico n2, ¿verdad? El del término número 4, la r es 4, así que será el coeficiente binómico n4, porque estamos en el cuarto término, menos 1, 3. Etcétera. En el término número r, ya hemos visto que ese es precisamente esto mismo, que es el coeficiente numérico del término número r, así que ahí tenemos n, r menos 1, hasta que llegamos al coeficiente numérico del último término, ¿verdad? De este que está aquí, que es 1, ¿verdad? Y yo alego que es el mismo coeficiente numérico binómico ahora, nn. Porque fíjense, en este último término es el término número
n más 1. Recuerde que las expansiones de binomios de bajas potencias naturales tienen n más 1 términos. Así que sería el término número n más 1. La r es n más 1, el número de términos es n más 1. Y si yo sustituyo aquí la r por n más 1, tenemos n más 1 menos 1. El 1 y el menos 1 se va, queda nada más que la n. nn. Así que sería el coeficiente binómico que corresponde al coeficiente numérico del último término en la expansión de ese binomio. Este teorema del binomio yo lo puedo reescribir de esta manera usando coeficientes binómicos. Dicho sea de paso, por eso es que esta expresión se le llama un coeficiente binómico. Y yo le dije que muchos estudiantes cuando se refieren a esto inicialmente dicen coeficiente binómico porque tiene según un binomio tiene dos términos, porque tiene dos números envueltos. Pero no es por esa razón que se llama un coeficiente binómico, sino porque pueden ser sustituidos por coeficientes numéricos de la expansión de un binomio elevado a una potencia natural n por esos valores, y por eso es que esos valores se llaman coeficientes binómicos, porque sustituyen a los coeficientes numéricos de la expansión de un binomio. ¿Okay? Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico de este tema, dentro del tópico del teorema del binomio, que es precisamente la demostración del teorema del binomio. Que recuerden que decía así, ¿verdad? Cuando citamos el teorema del binomio, el teorema del binomio de Newton, si n es un número natural y r es el número de términos que sea, entonces x más y a la n se escribe así, ¿verdad? Y vimos ese teorema y dijimos que no lo íbamos a probar en ese momento, sino más tarde, y vimos ejemplos de aplicación hasta ahora, hasta este momento, ¿verdad? Bien, hasta este momento en que terminamos estas observaciones. Recuerden que antes de este tópico, vamos a empezar ahora, habíamos visto un tópico que se llama observaciones, que empezamos con el triángulo de Pascal y hemos terminado con esto, de que los coeficientes, el teorema del binomio más bien se puede reescribir usando esos coeficientes binómicos para sustituir sus coeficientes numéricos. Pero ahora vamos a ver la demostración del teorema del binomio. Bien, fíjense que el teorema del binomio depende de un número natural n, porque ese exponente n es un número natural, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿cómo se demuestra eso? Pues como es un teorema que depende de los números naturales, los números naturales n, yo voy a usar inducción matemática, ¿verdad? Se llama aquí la demostración o la prueba del teorema del binomio. El primer paso que vamos a usar inducción matemática es verificar que el teorema es cierto si la n, si ese número natural es 1, ¿verdad? Porque el teorema dice para todos los números naturales, así que el primer paso es demostrar que es cierto para cierto valor mínimo de los números naturales de los que depende el teorema, y no dice qué característica tiene ese número n, pues el mínimo va a ser 1, ¿verdad? O sea que si yo tomo y sustituyo la n por 1, x más y a la 1, pues ¿qué será eso según el teorema del binomio? Primero x a la 1, ¿verdad? X a la 1 más, y después viene la n, que en este caso es 1 sobre 1 factorial, x a la 1 menos 1, x al exponente anterior n, que es 1 menos 1, y entonces la y aparece a la 1, ¿verdad que sí? Pero fíjese que cuando aparece la y a la 1, ahí terminamos, porque fíjese que esto va a empezar con x a la 1 y termina con y a la 1, y ya en el segundo término apareció y a la 1, así que aquí debemos terminar con nuestra expansión. Y vamos a decir, ¿verdad?, que esto da lo que tiene que dar x más y a la 1, y esto será x a la 1, que es x, ¿verdad?, más 1 sobre 1 factorial, que es 1, x a la 1 menos 1, que es 0, y esto será x más 1, porque 1 entre 1 es 1, por x a la 0, que también es 1, siempre y cuando la x no sea 0, por y, ¿verdad? Y 1 por 1 por y es y, así que esto da x más y, ¿okay? Y eso es lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Y eso es cierto, ¿verdad? Que x más y a la 1 es lo mismo que x más y. Y es cierto que x más y a la 1 es lo que hemos encontrado en x más y, ¿verdad?, por la definición básica de exponenciación, ¿verdad? Cualquier número que usted le dé a la potencia 1 es el mismo número. Por lo que, por la ley transitiva
igualdades x más y a la 1 tiene que ser igual a lo que llevamos aquí al final, x más y. Y esto es cierto debido a la definición de la operación de exponenciación. ¿Okay? Y que recuerden que decir que cualquier número elevado a la potencia 1 da el mismo número x más y. Bien, sé que ahí está la demostración de que el teorema del binomio es cierto si la n, si el exponente es 1. Segundo, en el segundo paso recuerde que siempre usted empieza suponiendo que el teorema es cierto si la n, si el número del cual depende nuestro teorema es un número natural k, y vemos que esa suposición entonces implica que el teorema también va a ser cierto para cuando ese exponente natural sea k más 1, el número natural consecutivo de k. Segundo, suponemos que el teorema es cierto si la n vale cierto número natural k. Y vemos que esto implica que el teorema es cierto si la n es el número natural que le sigue consecutivo o sucesivo de k. ¿Sí? Esto es nuestra hipótesis de inducción es la siguiente, que lo que dice el teorema del binomio, que esto que está aquí, es cierto si la n vale k, o sea que x más y a la k, x más y a la k va a ser efectivamente lo que dice ahí, primero x a la k más k sobre 1 factorial, x a la k menos 1 por y, más k por k menos 1 sobre 2 factorial, x a la k menos 2 y y a la 2, ¿verdad? X a la k menos 2 en vez de nk y y a la 2. Más, y así se sigue hasta que llegamos al término número r, que será k por k menos 1 por k menos 2, k por k menos 1 por k menos 2, etcétera, hasta que lleguemos a k más menos r más 2, menos n, perdón, k menos r más 2, ¿verdad? Sobre r menos 1 factorial, ¿verdad? Por x a la k menos r más 1, en vez de nk, menos r más 1, y ya la r menos 1. Así nos ocupó eso. Y así seguimos hasta llegar entonces a y a la, y en vez de n, k. Esa es nuestra hipótesis de inducción. Que este teorema es cierto si donde quiera que aparezca n, yo pongo k. Y queremos ver que el teorema es cierto si en vez de n pongo k más 1, si es que sería y x más y a la k más 1 es igual a, en vez de x a la n, x a la k más 1 más k más 1 sobre 1 factorial x a la 1 menos que lo que está aquí. Y si aquí la x está a la k más 1, 1 menos será a la k y por la y, ¿verdad? Más k más 1 por k más 1 menos 1, que sería k más 1, y k más 1 menos 1 es k, sobre 2 factorial, x a la 1 menos que lo que está aquí, o sea, la k menos 1, por y ahora a la 2, en vez de a la 1, a la 2 aumentamos, ¿verdad? Y así seguimos hasta llegar al término número r, que en este caso será k más 1
por 1 menos de k más 1, que es k, por 1 menos de k, que es k menos 1. Y así seguimos hasta llegar a, seguimos multiplicando hasta llegar a k más 1 menos r más 2. Pero eso sería k menos r, y el 1 que tenemos ahí del k más 1 más 2 da más k más 3, así que sería k menos r más 3. Hasta k menos r más 3 sobre r menos 1 factorial. Fíjense que el r menos 1 no se afecta porque lo que cambia es el n por k más 1, ¿verdad? X a la, en vez de n, k más 1 menos r más 1, pero k más 1 menos r más 1, el 1 y el 1 dan 2, así que será a la k menos r más 2. A la k menos r más 2. Y y a la r menos 1 también. Y así se sigue sumando. Así se sigue sumando. Seguimos acá. Así seguimos sumando esto, ¿verdad? Hasta llegar al último término, o sea, y a la k más 1, ¿verdad? Y a la n, pero en este caso la n va a ser k más 1, ¿verdad? Hasta llegar a y a la k más 1. Eso es lo que debemos ver, que es cierto, si suponemos que esto es cierto. Ahora, ¿cómo usted puede empezar? ¿Cómo podemos demostrar esto? Vamos a empezar con x más y a la k más 1. Pero x más y a la k más 1 por una ley de exponentes, ¿verdad? Que ustedes van a ir a elemental, eso es lo mismo que esta base x más y elevado al primer exponente por un x más y adicional, que está elevado a la potencia 1, ¿verdad? Para que dé esa base elevada a la suma de k más el 1, ¿verdad? De k más 1. Ahora, por la hipótesis de inducción, x más y a la k, yo sé que es cierto, porque eso es lo que estoy suponiendo, ¿verdad? Que no es cierto cuando le vale acá, que eso es cierto, ¿verdad? Que x más y a la k, esto que está aquí es esta expresión que está aquí, ¿okay? Así que esto se va a escribir x a la k más k sobre 1 factorial, x a la k menos 1 por y más k por k menos 1 sobre 2 factorial por x a la k menos 2 por y a la 2 más, y así seguimos hasta llegar al término número r, ¿verdad? Este que está aquí, k por k menos 1 por k menos 2, y así seguimos hasta llegar a k menos r más 2 sobre r menos 1 factorial x a k menos r más 1 y a la r menos 1, y así seguimos hasta llegar a y a la k, ¿verdad? Hasta y a la k. Y eso hay que multiplicarlo, ¿verdad? Ajá, sí. Esto que está es el primer factor que está aquí, ¿verdad? X más y a la k. Todo eso hay que multiplicarlo por un x más y adicional, ¿ok? Ahora, ¿cómo buscamos la multiplicación de esta expresión que está aquí, que nos da la expansión del binomio x más y a la k por este x más y adicional? Bueno, pues como se hace la multiplicación de polinomios regulares, ¿verdad? Como usted tiene que multiplicar un polinomio, digamos, por este binomio que usted hacía. Pues usted colocaba este polinomio arriba y este polinomio abajo, entonces multiplicaba todos los términos del polinomio que está arriba, que va a ser este que vamos a colocar, por la x, ¿verdad que sí? Así que eso va a ser lo siguiente. Vamos a ver. Si voy a multiplicar ahora todos los términos de lo que están dentro de este paréntesis, que es lo que corresponde a x más y a la k, según la hipótesis de inducción, por x, pues en todos los términos, según aparezca x, le voy a sumar 1 al exponente, ¿verdad? Por una ley de exponentes, cualquier número, si usted multiplica bases iguales, escribe la base y suma los exponentes, ¿verdad? Así que cuando yo multiplique este primer término de aquí por este primer término de aquí, que es lo que vamos a hacer ahora, voy a multiplicar x por todos ellos, ¿verdad? Eso dará x, y al sumar k más el exponente de la x aquí, que es 1, dará a la k más 1, ¿verdad? Y aquí seguimos, así seguimos, en todos sitios donde quiera que aparezca x, le sumamos 1 al exponente. Así que ahora vendrá k más k sobre 1 factorial, ¿verdad? K sobre 1 factorial, x, y al sumarle 1 a k menos 1 sería k menos 1 más 1, k, y a la 1, ¿verdad? Más k por k menos 1
sobre 2 factorial. Y si yo le sumo ahora 1 a este, k menos 2 más 1 da k menos 1, ¿verdad? Porque menos 2 más 1 da menos 1. X a la k menos 1 y ya la 2. Y así seguimos hasta llegar al término número r, que será k por k menos 1 por k menos 2 hasta llegar a k menos r más 2 sobre r menos 1 factorial y esta x menos r a la k menos r más 1 se le suma 1 también porque estamos multiplicando por una x adicional, así quedará x a la k menos r más 1 y más 1 más 2 y y a la r menos 1, ¿verdad? A la r menos 1 más, y así seguimos hasta que llegamos a multiplicar el último término en esta expansión, que es y a la k por esa x por y a la k, ¿verdad que sí? Bien, así que fíjense que ya obtuvimos la multiplicación de todos los términos de ese polinomio que está dentro del primer paréntesis por la x. Ahora tenemos que multiplicar todos esos términos también por la y. Así que ahora lo que vamos a hacer es que donde quiera que aparezca una y, en cada uno de esos términos le sumamos uno a su exponente. Los de la x no, ahora los de la x se quedan iguales, ¿verdad? Así que el primer término será x a la k por esa y. Así que tenemos x a la k por esa y más. Y aquí tenemos k sobre 1 factorial, x a la k menos 1, x a la k menos 1, pero entonces y al multiplicar por esa y adicional, y a la 2. En cada término, al exponente de la y se le va a sumar 1. Más, y aquí será, vamos a seguir acá, más k por k menos 1 sobre 2 factorial por x a la k menos 2, pero entonces a la y se le suma 1 al exponente, 2 más 1, 3, más, y así seguimos, ¿verdad? Hasta llegar al término número r, que seguimos acá. El término número r será este. Este mismo, lo único que a la y se le suma 1 a su exponente, así que será k por k menos 1, k por k menos 1 por k menos 2, y seguimos hasta la multiplicación de k menos r más 2 sobre r menos 1 factorial, x a la k menos r más 1, pero entonces y al sumarle 1 a r menos 1 será r menos 1 más 1 da y a la r, y así seguimos hasta llegar a más y al multiplicar esta y a la k por esta y última, y a la k más 1, ¿verdad? Y a la k más 1. Según empezamos ahora con x a la k más 1, pero terminamos finalmente con y a la k más 1. Bueno, pues habiendo hecho este paso, ¿verdad? Seguiremos de ahí en adelante en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya bien pronto. Nos vemos.